La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista en Radio Fórmula Monterrey 89.3 de FM. Abriendo la conversación, llegamos al viernes 29 de enero de 2021 a las 3 de la tarde con 30 minutos. Vamos a abordar un tema de los que pocas veces platicamos el día de hoy, que tiene que ver con nuestra salud. ¿Sabía usted que este domingo, el último domingo de enero, es el Día Mundial contra la Lepra? Bueno, se celebra o se conmemora el 30 de enero o el domingo más cercano, en este caso será el domingo 31, porque el 30 de enero es el día del fallecimiento de Mahatma Gandhi, es el aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi, y Gandhi fue un gran defensor de los leprosos, es decir, comprendió la importancia de frenar esta enfermedad y estuvo apoyando grandemente a las personas con este padecimiento. Así que a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Lepra, que como le digo es este domingo, platicamos hoy con el doctor José Darío Martínez Villarreal, expresidente del Colegio de Medicina Interna del Noreste, médico internista y dermatólogo, jefe de la Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio Martínez. Un gusto saludarte también y a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a salirnos un poco del tema del día a día que ha sido la pandemia ya durante casi un año, para hoy platicar acerca pues de esta conmemoración, de esta fecha que sabemos es el último domingo del mes de enero, en este caso será el 31 de enero, cuando tengamos el Día Mundial de la Lepra. A ver, este tema que no debemos dejar de lado, temas de salud siempre serán importantes, y bueno, esto que pues poco se menciona, creo, y en este año menos, creo que es importante ponerlo sobre la mesa, doctor. A ver, cuéntanos un poco. Sí, es correcto. Mira, la lepra pues es una enfermedad milenaria que la conocemos desde hace, en esta actualidad, casi 4,000 años, cuando se descubrió un esqueleto allá en la India, que es uno de los países que tienen más casos de lepra en el mundo, al igual que Indonesia, y aquí en América, en Brasil. Y esta enfermedad pues se originó hace muchos años, es muy conocida, es estigmatizada, y estos pacientes eran tratados muy mal en la antigüedad, como tú te acordarás, en las películas los veíamos, ¿verdad? Cómo eran separados y aislados de la demás gente. Exacto, que como que ha sido un tema de decir, bueno, alguien que tiene lepra, bueno, hasta en términos peyorativos, ¿no? Se les discriminaba y se les decía, está el leproso, la gente le sacaba la vuelta y la gente los maltrataba. Es correcto. Eso ha sido a través de los siglos, hasta en la Biblia se mencionan cómo Jesús curó a un leproso. O sea, es algo ya que mucha gente lo tiene en la mente y la considera una enfermedad sumamente contagiosa, sumamente agresiva, lo cual pues no es cierto, ¿verdad? Realmente es una enfermedad de infecto contagiosa, de hecho, sí lo es, producida por un bacilo, descubierta por un médico noruego, Hansen, en 1874, o sea, hace más de 150 años. Él descubrió el bacilo y se dieron cuenta que era una enfermedad producida por un bacilo, por una bacteria, que es una micobacteria, y se le llamó Mycobacterium leprae. La palabra lepra, Gregorio, es del griego, que significa escama. O sea, es una palabra que se usa desde hace miles de años, ¿verdad? Entonces, y este médico, pues, investigó y se dio cuenta que algunos pacientes presentaban, porque no todos presentan los bacilos en las biopsias de la piel, este bacilo. Entonces dijo, caray, pues esto es producido es infeccioso, no es un castigo divino como en aquel tiempo se creía, ¿verdad? Ahora, cuéntame un poco acerca del padecimiento aquí en nuestro país y de ser posible en la zona metropolitana de Monterrey. Es decir, ¿esto sigue existiendo? Es decir, ¿tenemos conocimiento de casos de lepra al día de hoy? ¿Hay diagnóstico de lepra en el estado? ¿Y de cuántos casos estaríamos hablando, doctor? Sí, muy buena pregunta. Mira, en México, en el país, se reportaron 90 casos de lepra el año pasado, en el 2020, y han ido disminuyendo con el tiempo. La lepra, antes de 1994, era un problema de salud pública en el país. Del 94 para acá, de acuerdo a los tratamientos mejor dados y gente más capacitada, y que el gobierno a través de la Secretaría de Salud se encargó de manejar los pacientes, se han ido reduciendo a través del tiempo todo el número de casos. Actualmente tuvimos pocos. El año pasado el menor número desde que se lleva la estadística, pero pudo haber sido por varios factores. Uno de ellos es la pandemia propia del COVID, ¿verdad? Pero como quiera ha ido bajando. En la área de Nuevo León se reportaron, según la estadística que yo vi hasta octubre, 4 casos nada más, 2 hombres y 2 mujeres. ¿Qué áreas de Nuevo León son las más afectadas? Es el área de Cadereyta y el área de Allende, es donde se han registrado por muchos años el mayor número de casos. Pero eso no quiere decir que en la área metropolitana, aquí en Monterrey,
no puede haber. De hecho, son muy raros. Yo he visto en mi consulta privada, pero son pocos casos. Y los otros se atienden en el hospital universitario, que todo el mundo lo conoce. Ahí se atiende el mayor número de casos de pacientes. Nosotros los vemos en el departamento de dermatología, sí. Ahí con nuestro amigo Jorge Ocampo Candiani. Es correcto, el doctor Ocampo ahí es el líder y es el que se encarga de ver todos estos, con su grupo de profesores y residentes del hospital universitario, se encargan de manejar, hacer el diagnóstico y dar el seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Muy bien, doctor. Estoy platicando con el doctor José Darío Martínez Villarreal, hablando acerca del Día Mundial contra la Lepra, que se conmemora este domingo 31 de enero. A ver, doctor, entonces, bueno, me dices que son contados los casos, los casos detectados, diagnosticados. ¿Cuál es la sintomatología? Me dices que esto es como una escama que, bueno, comienza a darse alguna modificación a la piel, ¿verdad? Sí. Bueno, es que depende, porque hay varios tipos de lepra. Los casos más frecuentes son de una variedad de lepra que se llama lepra lepromatosa, porque hay dos casos, digamos, son dos polos, ¿sabes de cuenta? El polo norte y el polo sur. El polo norte es la lepra lepromatosa, que es la infecciosa, que es la que pues sale en las películas, la que salen los pacientes deformes, etcétera. En aquel tiempo, eso ya no se ve en la actualidad. Me estoy refiriendo a mucho antes, ¿verdad? El siglo pasado, a principios o por allá. Y la lepra tuberculoide, que es una enfermedad más tranquila, que se presenta básicamente en los primeros años de la vida o en los últimos años, me refiero a niños abajo de 5 años o personas arriba de 70, 80 años, que es la lepra tuberculoide. Hay una lepra indeterminada y esa lepra es difícil de diagnosticar porque puede empezar como unas manchitas blancas, que se pueden confundir con manchas de sol o con manchas residuales de alguna enfermedad, etcétera. Ese es bien difícil. Pero un dato característico, Gregorio, fíjate bien, los pacientes refieren que no tienen sensibilidad en esa área, ni tampoco sudan ahí en esa área, en esas manchas que tienen, ¿verdad? Después ya, ese es cuando es una lepra indeterminada. Pero hay otras lepras que son más frecuentes. Eso es lo más difícil de diagnosticar porque se puede confundir con muchas cosas y no se ven lesiones muy aparatosas. La lepra tuberculoide parece lesiones tipo, mucha gente conoce una enfermedad que se llama psoriasis, que en la antigüedad se confundía mucho con ella y se sigue confundiendo, o con micosis superficiales. Esa es la lepra tuberculoide, que son placas así rojas con la escama y no dan comezón, a diferencia de la psoriasis, son asintomáticas, no dan síntomas. Y la lepra lepromatosa es así, salen bolitas, salen placas me refiero a una mancha grande, elevada, que se toca, claro, que puede ser roja, puede ser blanca, depende del color de la piel del paciente, se pueden hacer pequeñas bolitas que nosotros le llamamos nódulos, y así son diversas presentaciones. Es una enfermedad que tiene muchas caras, se puede presentar de muchas maneras. Oye, doctor, ¿y tratamiento así lo más frecuente, lo más común para, yo sé que dependiendo de la gravedad y del tipo de agresión en la piel, la lepra, pues como dices, hay de varios tipos, pero ¿cuál sería lo más recomendable? Primeramente para el tratamiento, pues, o cómo lo tratan ustedes como especialistas. Bueno, mira, lo más importante es hacer el diagnóstico primero. Y el diagnóstico se basa en la cosa clínica del paciente, ¿no? A ver, claro, qué está presentando, qué lesiones trae. Luego, ante la sospecha, pues se refiere a un centro para ver estos pacientes, que en nuestro caso, pues nosotros tenemos ahí el hospital universitario, pero también la Secretaría de Salud tiene sus centros, el IMSS, etcétera, ¿no? Entonces ahí se les hace una biopsia de piel, aparte de la revisión, y lo muy importante, Gregorio, ahorita con lo de los contactos, ¿verdad? Buscar pues con quién vive el paciente, porque esta enfermedad se transmite de manera muy lenta y lo más frecuente es un contacto muy prolongado de un paciente, o sea, algo familiar. Es una enfermedad muy familiar. Entonces hay que investigar a la esposa, al esposo, a los hijos, a algún pariente cercano, porque de esa manera se adquiere muchas veces en casa. Otra manera de adquirir la lepra, y esto es algo importante por pacientes que, no sé si han viajado por la carretera hacia San Luis, que están vendiendo armadillos. Los armadillos también pueden transmitir la lepra. Ellos traen otro Mycobacterium, porque la lepra se produce por Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis, que el doctor Hahn de Houston lo acaba de descubrir en 2008, y eso es más agresivo. Y eso se puede ver a través de, en Inglaterra lo reportaron en ardillas, y aquí en México en armadillos, y por eso se descubrió. Y eso produce una lepra un poquito diferente, un poquito más agresiva. Ahora, después se le hace una intradermoreacción, la baciloscopía, y bueno, ya se llega el diagnóstico. Pero es bien importante hacer una prueba especial que se llama PCR, que es una polymerase chain reaction, así se llama, y esa para diferenciar entre los dos agentes, porque el tratamiento puede variar. Y
pero ya que se haga el diagnóstico, el tratamiento pues lo otorga la Organización Mundial de la Salud. Ese tratamiento es gratuito para los pacientes y se les otorga ahí en el hospital universitario o a la clínica de salubridad está asignada para el paciente leprosos, así como la tuberculosis. Es muy similar el esquema que se utiliza. Por último, recomendaciones, doctor, pues ahora que estamos próximos a tener esta fecha, que pues no hay que, como decíamos, dejarla de lado, hay que hablar de otros temas que no sea solamente de COVID. ¿Qué recomendaciones haces tú para quienes nos escuchan esta tarde? Bueno, hablando de la lepra, pues las recomendaciones, si conocemos a alguien, algún paciente, con algún tipo de estas lesiones un poco raras y que no le hayan dado el diagnóstico por mucho tiempo, pues hay que mandarlos con un médico dermatólogo, que no somos los médicos certificados, para atender y diagnosticar a estos pacientes. Y después ya nosotros los referimos al centro que convenga más, que le quede más cerca al paciente para el tratamiento, porque el tratamiento ahí se los dan de forma gratuita. Y son con medicamentos, son pastillas. Y de acuerdo al tipo de lepra, es lo que te dan como un blister con muchas capsulitas. Y ahí te van diciendo que día te tomas esta, que día te tomas la otra. Y los medicamentos principales que se usan es la dapsona, la clofazimina y la rifampicina. Entonces son medicamentos muy tranquilos que los pueden tomar. Y el tratamiento varía de 1 a 2 años dependiendo del tipo de lepra que uno tiene. Pero la recomendación es atenderse, porque esa enfermedad ahí está. No creemos que no existe, no la hemos erradicado en México, ahí está todavía. La recomendación es que en esta etapa del COVID, de que estamos mucho tiempo en casa, pues revisarse, hacer una introspección para ver si uno tiene un síntoma de estos, en las áreas que ya les mencioné. Muy bien, doctor, pues te aprecio mucho esta oportunidad, de veras muy oportuno hablar de estos asuntos también, de estos temas y padecimientos y estar alertas. De repente, cuando menos lo esperas, puede brincar por ahí la liebre y es importante estar, desde luego, con la información y muy bien preparados. Gracias, doctor. De nada, Gregorio, a las órdenes y muchos saludos. Igualmente, que estés muy bien. El doctor José Darío Martínez Villarreal esta tarde con nosotros en la entrevista en Radio Fórmula Monterrey. La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey.